Ahí estamos entonces grabando. Estamos en la clase del electivo de Filosofía Política con los terceros medios, día 6 de mayo. ¿Sí? Lo primero, como siempre, el cómo han estado, ¿no? Bueno, tuvimos clases con los terceros medios hace poco, ¿no? Creo que ayer, con algunos de ustedes. ¿Cómo están hoy? Igual que ayer, no tanto. Bien. Bueno, sí, no nos vimos ayer, ya no nos vimos hace poco. Quizás no haya mucho que contar. Em, Estábamos nosotros en la clase anterior, seguíamos con Locke, lo vamos a poner acá, el asunto de Locke. Le había asignado yo la pequeña tarea de leer el capítulo 2, ¿no? ¿Pudieron hacerlo o no pudieron hacerlo? Díganme que sí o que no, para yo saber. ¿O tienen ustedes problemas para acceder al capítulo? ¿O no? ¿O todos pueden acceder al libro? Profe, yo no encontré el link. El link se los compartí en clases. Solamente es cosa de buscar segundo tratado sobre el gobierno civil, PDF, y nada más, y le va a aparecer acá inmediatamente el libro. Es un libro muy famoso, muy conocido y muy antiguo, que usted va a encontrar en cualquier lado. O sea, solamente era cosa de googlear. Pero para mayor comodidad, se los copio y pego de nuevo acá en el chat, ¿ya? Pueden descargarlo si pueden, ¿sí? Para que lo tengan. Y este es el libro con el que estamos trabajando ahora, ¿no? Entonces es importante echarle aunque sea una revisada, ¿no? Una mirada. Estamos trabajando fundamentalmente con este capítulo 2. Yo tengo acá mi versión, digamos, en PDF, la tengo subrayada. Estamos trabajando con el capítulo 2, el estado de la naturaleza, en donde básicamente lo que hace Locke es hacer crítica, digamos, de la idea de estado de naturaleza de Hobbes y por proponer su propio estado de naturaleza, por decirlo así. Y estamos hablando de eso en la clase anterior. Pero antes de entrar de lleno a esto, las preguntas de siempre. Les pregunto a ustedes, ¿qué estábamos nosotros hablando en la clase anterior? ¿De qué se trató más o menos la clase anterior? ¿O qué es lo que recuerdan ustedes de la clase anterior? Algún comentario cualquiera y general, no es necesario que sea específico. ¿De qué se trataba más o menos el asunto ahora con John Locke? ¿Alguien? Una cosa poca. ¿Qué hicimos nosotros en la clase anterior? ¿O de qué hablamos en la clase anterior? ¿Geraldine? Eh, el pensamiento que tenía no era igual que Hobbes con respecto al estado, a la ley del estado de la naturaleza. Perfecto. ¿En qué se diferenciaron unos de otros? Uno de otro, perdón. ¿Cuál era la Eh, diferencia de Locke con Hobbes? que creía sobre las leyes, ¿Ya? o sea, pensaba que igual en el estado de la naturaleza igual existían. ¿Ya? ¿Por qué razón pensaba eso el tipo? ¿Qué le hacía pensar eso? Ay, no, de eso no me acuerdo. ¿Ya? Perfecto. ¿Por qué existían leyes morales para Locke en estado de naturaleza? ¿Alguien? Existían para Locke tales leyes, ¿no? A Porque diferencia se de supone que Hobbes, todos eran iguales, entonces, ¿no? A ver, desarrollame un poco eso, Constanza. ¿Por qué para Locke existían leyes morales en estado de naturaleza? ¿Por qué yo no puedo ir y hacer porque lo que quiera con los demás, como en el caso de Hobbes? Vamos con entonces. todos eran iguales. ¿Ya? Entonces se supone que si todos eran iguales, no podría ir a hacerle llegar y matar a otra persona, siendo que si esa persona era igual a mí, era como Ujú, si yo me matara a mí mismo. No tendría sentido. ujú. Perfecto, claro. Bien. Estoy el recurso, ¿no? A esta frase, ¿no? Del cura Hooker, que es que las cosas iguales se tratan de manera igual. Si yo la trato a usted de manera diferente como me gustaría que me trataran a mí, estaría tratando dos cosas iguales de manera diferente.
Por tanto, yo estaría más o menos obligado a no hacerle a usted lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿no? Esa sería más o menos la ley natural, digamos, ¿sí? Sería una ley de la razón para Locke, aunque es un poco confuso el concepto de ley natural de Locke, pero más o menos se referiría a eso, ¿sí? Que existen ciertas leyes morales que yo tengo que respetar en estado de naturaleza. O sea, en estado de naturaleza existirían conceptos morales como bueno, malo, justo, injusto e incluso mío y tuyo, ¿sí? En base a eso. Eso es lo que estuvimos tratando la clase anterior. Entonces les voy a leer ahora de nuevo el objetivo, ¿no? Con el que estamos acá, si me fui muy atrás. ¿Dónde está el objetivo? Me perdió el objetivo. ¿Alguien lo vio? Acá está. Estamos entonces en la unidad 2, concepciones del ser humano y la sociedad en que queremos vivir. Examinar críticamente textos de la tradición filosófica que expresen diversas perspectivas sobre la justicia y la libertad y la responsabilidad, la igualdad y la felicidad, ¿no? Estábamos leyendo entonces el texto de la tradición filosófica que es el segundo tratado sobre el gobierno civil de John Locke, ¿sí? Aparecen conceptos como la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad. Sobre todo la igualdad, ¿no? Al parecer, de la igualdad natural de todos nosotros, en la igualdad natural de todos nosotros, se fundaría la ley moral, se fundaría lo bueno, lo malo, lo justo y lo injusto, considerando cómo estos conceptos se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. Recordemos acá entonces, con respecto a esto de visiones sobre el ser humano es igual en Hobbes y en Locke, o los dos piensan cosas diferentes sobre el ser humano. ¿Cómo era el ser humano para Hobbes? ¿Era Era amable? totalmente, era totalmente diferente de lo que pensaban ellos. O sea, Job pensaba que era como un animal, que era básicamente un salvaje que no se podría comportar si no le pusieran reglas. Pero Claro. según Luke, creía que es, ¿cómo se llama esto? Que era una persona que todavía tenía razonamiento, que podía pensar y que se podía poner en el zapato del otro, como un tipo de empatía. Claro, perfecto, ¿no? Ahí tenemos dos concepciones diferentes del ser humano, ¿no? ¿No? O sea, lo más peligroso para el humano es el humano mismo. En el caso de Locke, eso no es así. Porque al parecer, nosotros en estado de naturaleza también podríamos tener moral, digamos. Y esa moral vendría dada por la igualdad, ¿no? Acá tenemos el argumento completo, ¿no? No existe derecho divino de los reyes a mandar sobre nadie, no hay nada en la Biblia que lo señale. Si lo señalara, el linaje de una supuesta familia real ya se perdió. A partir de esto, Locke concluye que todos los hombres son perfectamente iguales. Eso quiere decir que nadie manda sobre nadie por ningún derecho divino. A partir de la cita del cura, dice que todas las cosas iguales deben medirse y tratarse de la misma manera. Por tanto, es irracional tratar a los demás de una manera contraria a cómo me trato a mí mismo, ya que yo y los demás somos iguales, ¿no? Por lo tanto, no tengo ningún derecho a dominar a los demás por la fuerza. En estado de naturaleza, yo no tengo ningún derecho a dominar a los demás por la fuerza. De esto último se sigue de que existen reglas morales en estado de naturaleza, ¿no? Ahí está el argumento más o menos completo, el resumen, ¿sí? Pasábamos por esto, ¿no? De que para Hobbes de la igualdad surgía la guerra, para Locke de la igualdad surge la buena onda, por así decirlo. Todos somos iguales, así que todos tenemos la obligación de respetarnos. Pasábamos también ahora por esto, ¿no? Que nos correspondía para la clase de hoy. Yo les preguntaba a la clase anterior si preferían que les diera un trabajo para la casa o hacer un pequeño trabajo, contestar unas pequeñas y pocas preguntas en clase. Ustedes me decían que preferían en clase, ¿no? Yo respeté eso. Entonces hoy nos tocaría responder estas preguntas, ¿ya? Son las siguientes, las vamos a ir leyendo y yo les voy a preguntar si ustedes creen que son capaces de responder esto ahora, ¿sí? Pero lo van a tener que hacer igual leyendo el libro, ¿no? Y todo el asunto. ¿Por qué razones se opone Locke a la doctrina del derecho divino de los reyes? ¿Por qué para Locke todos los hombres son iguales? ¿Por qué para Locke si existen valores morales objetivos? Vamos a poner acá que a partir de la cita
el cura Hooker. ¿Por qué para Locke el estado de naturaleza no es un estado de licencia? Claro, porque en el caso de Hobbes, el estado de naturaleza yo tenía derecho a todo, ¿no? Podía hacer con los demás lo que yo quisiera. En el estado de naturaleza de Locke, perdón, no puedo hacer yo lo que quiera con los demás porque si lo hiciera, estaría comportándome de manera irracional, ¿no? Estaría tratando a los demás de manera diferente de cómo me trato a mí mismo. Desarrollo en 3 líneas una diferencia entre Hobbes y Locke. ¿En qué consiste el derecho de castigar? Antes de pasar por esto, me gustaría que leyéramos acá la sección 13 del capítulo 2 para desarrollar una de las ideas. ¿Ya? Necesito que alguien me ayude a leer y después empezarían ustedes a trabajar en sus preguntas y las revisaríamos acá en clase. ¿Ya? Porque tengo que asegurarme también de que todos trabajen, ¿no? Porque no todos participan, digamos, comentando, y me tengo que asegurar más o menos de que todos aprendan, ¿no? Entonces, antes de pasar a eso, leamos la sección 13 del capítulo 2. ¿Alguien se ofrece a leer? ¿Alguien podría amablemente ayudarme a leer? Aline, aparece acá de las primeras, Aline. Sí, profe. ¿Me podría ayudar? Perfecto. ¿Se ve bien o Sí más se ve. grande? Se ve perfecto. Empiezo. A esta extraña doctrina, es decir, a la doctrina de que en el estado de naturaleza cada hombre tiene el poder de hacer lo que se ejecute la ley natural, se le pondrá sin duda la objeción de que no es razonable que los hombres sean jueces de su propia causa, que el amor propio los hará juzgar en favor de sí mismos y de sus amigos, y que, por otra parte, sus defectos naturales, su pasión y su deseo de venganza lo llevarán demasiado lejos al castigar a otros, de lo cual se podrá seguirse la confusión y el desorden, y que por lo tanto es Dios el que ha puesto en el mundo los gobiernos, a fin de poner coto a la parcialidad y violencia de los hombres. Hasta ahí. Acá está en el contexto, ¿no? Como decíamos en la clase anterior, en estado de naturaleza, yo tengo el legítimo derecho de defenderme, ¿no? E incluso de matar, si considero necesario, a alguien que me agrede, ¿no? Estábamos viendo eso, ¿no? ¿Qué pasaría si viene una persona y me pone un cuchillo, digamos, y me amenaza? Si yo considero prudente y si yo tengo la herramienta, yo tendría todo el derecho natural de matar a esa persona para proteger mi vida. O sea, teníamos entonces que en el estado de naturaleza, cada cual es capaz de juzgar, digamos, y de castigar incluso las transgresiones a la ley natural que efectúan los demás. ¿Sí? Amenazarme con un cuchillo de muerte, digamos, o golpearme, es algo que obviamente no permite la ley natural. Dice que nos tenemos que tratar con un trato igual entre todos nosotros. Por tanto, yo estaría facultado a castigar a ese infractor. Y es necesario incluso con la muerte. Entonces Locke, acá en este capítulo, está diciendo, bueno, esto podría ser muy extraño, ¿no? Porque si dejamos que la gente se defienda sola, ¿sí? La gente no va a ser tan imparcial para juzgar ellos mismos las propias ofensas que se le han hecho, ¿no? Nosotros tenderíamos a juzgarnos de manera favorable cuando hemos hecho algo malo y tendríamos a juzgar de manera exagerada a los demás cuando los demás nos han hecho algo malo. De eso está hablando acá, ¿no? Llega nomás alguien con acá, concedo. Concedo sin reservas que el gobierno civil ha de ser el remedio contra las inconveniencias que lleva consigo el estado de naturaleza, las cuales deben ser, ciertamente, muchas, muchas cuando a los hombres se les deja de ser jueces de su propia causa, pues no es fácil imaginar que quien fue tan injusto como para cometer una injuria contra su prójimo, sea el mismo tan justo para castigarse a sí mismo por ello. Hasta ahí, Pero perfecto. Hasta ahí no, perfecto, Lin. Claro, nos dice acá que el remedio, ¿no? Para este problema que tenemos es el gobierno civil, o sea, es tener un soberano e instituciones, ¿no? Y lo que estaría en contra de esto, de que ciertamente habría muchas inconveniencias en el estado de naturaleza, las cuales deben ser ciertamente muchas, cuando a los hombres se les deja ser jueces de su propia causa.
¿Qué pasaría si la gente fuera juez de su propia causa? ¿Creen ustedes en nuestra sociedad actual? Supongamos que alguien comete un delito y es esa misma persona la que va a juzgar, digamos, su propio delito, digamos. O supongamos que a nosotros nos hacen algo malo, nos roban, por ejemplo, y pudiéramos nosotros ser los jueces de esa misma causa, digamos. ¿Qué pasaría? ¿Funcionaría la justicia de esa manera o no? Si las partes involucradas fueran jueces de sus propias causas. ¿Funcionaría la justicia o no funcionaría tanto? Si No todos fuéramos... funcionaría, ¿Por qué razón cree usted que no funcionaría? porque cada uno se movería y haría justicia por lo que uno cree. No tendría a alguien exactamente o algo que le diga esto está bien, esto está mal. Perfecto, claro. O sea, al parecer, para que haya justicia de verdad, el juez debe ser otro diferente que no esté involucrado en la causa. Y tiene que ser otra persona, ¿no? Por eso acá, Locke dice, concedo sin reservas que el gobierno civil ha de ser el remedio contra esta inconveniencia, ¿no? Em, ¿Quién más quiere leer? ¿Alguien estaba leyendo? Constanza, no sé si me quiere ayudar, Constanza. Yeah, ok, ¿a dónde quedamos? Sí, desde acá no es fácil imaginar. Dice, pues no es fácil imaginar que quien fue tan injusto como para cometer una injuria contra su propio prójimo sea al mismo tiempo tan injusto como para castigarse a sí mismo por ello. Pero quiero que quienes me hagan esta objeción recuerden que los monarcas absolutos Vamos ahí arriba. Se pone un poco lento esto cuando hago zoom. Que los monarcas absolutos, sí, son también simples hombres, y si el gobierno ha de ver el remedio de esos males que se siguen necesariamente, del que los hombres sean jueces de su propia causa, siendo pues el estado natural algo insoportable, desearía saber qué clase de gobierno será y si resultará mejor que el estado de naturaleza, aquel en el que un hombre, con mando sobre la multitud, tiene la libertad de jugar su propia causa y de hacer con sus súbditos lo que le parezca, sin darle a perfecto. ninguno la oportunidad. Hasta ahí. Recordemos que en el estado de Hobbes, el soberano tiene pleno derecho. El soberano no se lo puede juzgar y que más encima del soberano el que juzga todas las causas, ¿no? Entonces nos está diciendo acá Locke esto, ¿no? El estado de naturaleza es insoportable, ¿no? Lo sabemos. Pero si le damos nosotros poderes absolutos a un monarca, que es una persona, ¿qué clase de gobierno será ese? Y si resultaría mejor que el estado de naturaleza. O sea, Locke se está preguntando, ¿qué es mejor, el estado de naturaleza o un estado civil con el monarca de Hobbes? Porque al parecer en el estado de naturaleza, cada uno puede juzgar su propia causa, digamos, a partir de la ley natural, pero en el estado de sociedad que defiende Hobbes, un estado absoluto, el que juzga todas las cosas es el soberano. Y uno no tiene parte, digamos, en eso, ¿no? Dice acá, aquel en que un hombre, con mando sobre la multitud, tiene la libertad de juzgar su propia causa y hacer con sus súbditos lo que le parezca. Siga Constanza desde acá. Siga Constanza. Sin darle a ninguno la oportunidad de cuestionar o controlar a quien gobierna según su propio gusto y a quien debe someterse en todo lo que haga, ya sean sus acciones guiadas por la razón, por el error o por el apasionamiento. Mucho mejor sería la condición del hombre en su estado natural, donde por lo menos los individuos no están obligados a someterse a la injusta voluntad del prójimo. Y si el que juzga lo hace mal, ya sea una propia causa o en la del otro, será responsable por ello ante el resto de la humanidad. Perfecto. O sea, nos está diciendo Locke acá que es preferible el estado de naturaleza al estado hobbesiano. O sea, es preferible el estado de naturaleza a una sociedad donde exista un soberano como el que propone Hobbes. ¿Sí? Porque en una sociedad con un soberano como el que propone Hobbes, yo ni siquiera puedo juzgar mis propias causas. Las juzga el soberano. Y además ni siquiera yo puedo juzgar
al soberano mismo, ¿no? Sino que el soberano es el que va a juzgar su propia causa también, digamos, con mucho más poder que yo, ¿no? Ahí teníamos otro punto de diferencia con respecto a Hobbes y a Locke, ¿no? Entonces, con respecto a estas preguntas que aparecen acá, tienen ustedes que hacerlas, ¿ya? Y revisaríamos nosotros ahora mismo en clase, ¿ya? ¿Qué les parece eso? ¿Creen que ustedes que pueden hacer estas preguntas tienen acceso en este momento al libro? Empezábamos nosotros a las 9:50, nos vamos a las 10:50, quedan 40, 39 minutos, ¿no? Empiecen entonces a hacer estas preguntas, ¿ya? Acá les tengo, por ejemplo, por qué se opone Locke a la doctrina del derecho divino de los reyes, y les pongo yo que aparece acá en el capítulo 1, ¿sí? ¿Por qué para Locke todos los hombres son iguales? Les pongo yo acá que aparece esto en el capítulo 2, sección 4 y 5. ¿Por qué para Locke si existen valores morales objetivos? Explique a partir de la cita de Hooker, que aparece en estas mismas secciones. ¿Por qué para Locke el estado de naturaleza no es un estado de licencia? Aparece esto en el capítulo 2, sección 6 y 7, ¿ya? ¿Qué les parece esta actividad? ¿Creen ustedes que es factible que lo puedan hacer, Constanza? Sí, o sea, sí. Hay algunos ¿Ya? quizás que no alcancen, ¿Ya? No, pero sí pero se puede. no es necesario, digamos, que lo terminemos todo hoy. Lo que a mí me interesa es saber si ustedes están aprendiendo o no. Porque, digamos, todos sabemos que no todos participan con la misma frecuencia. Yo sé, Constanza, que usted tiene las cosas más o menos claras. Me consta también de, ¿cómo se llama la otra, Isidora? Sofía. Me consta también de Sofía, creo que Sofía o Isidora. Isidora también, digamos. Más o menos me consta, pero a mí yo tengo que tener seguridad de que todos están aprendiendo. Por eso necesito más o menos evaluar ese aprendizaje con una actividad, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de hacer esto hasta más o menos la 3 y revisamos en unos 15 minutos, o sea, a las 10:30. A las 10:30 revisaríamos. Ustedes empiecen a hacer esto, yo voy a ir preguntando uno por uno, ¿ya? Y vamos a ir corrigiendo también entre todos. O sea, no se preocupen si la respuesta está mal, digamos, no es el objetivo, sino más bien simplemente aprender, nada más que eso, ¿ya? Entonces tienen el link del libro ahí en el chat y tienen acá las preguntas y tienen también la parte del libro en donde pueden ustedes encontrar la respuesta. Lo que me interesa con esto es más o menos hacerlos leer a la fuerza, digamos, ¿sí? Entonces empiecen, ¿ya? Yo voy a estar acá atento a cualquier pregunta, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿podría enviar de nuevo el link, por favor? Sí. Acá se lo envío de nuevo. Ahí está. Si tienen la oportunidad, descarguen ese libro, ¿ya? Ténganlo en su computadora, en su teléfono, porque Gracias. lo vamos a seguir usando, ¿ya? Entonces pueden empezar y yo voy a estar acá a las 10:30, vamos revisando, ¿ya? Respondan lo mejor que puedan.
Volvemos acá, son las 10:30, pasado un minuto. ¿Pudieron avanzar en algo? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Se escucha perfecto. Renato, ¿puedo avanzar en algo? Respondí una nomás, no alcancé a avanzar más. ¿Los demás cuánto alcanzaron a avanzar? Yo estoy comenzando la 3. Está comenzando aquí la 3, perfecto. Yo Los demás, alcancé a responder dos nomás, las dos primeras. 2. Yo también 1, 2 creo. y 3. ¿Ya? Al parecer el promedio es 2. Lucas, no sé si quiere leer la primera, Lucas. Ya. Yo Ya. respondí Leamos, que, o sea, la leamos razón. primero la pregunta. Bueno, Leamos primero. ¿Por qué razones se opone Locke a la doctrina del derecho divino de los reyes? Eso aparece en el capítulo 1, ¿no? Que es muy breve. ¿Qué razones el tipo se opone a eso del derecho divino de los reyes? yo puse porque, o sea, la razón principal era porque los herederos, o sea, ya no habían herederos de los reyes más antiguos o cosas así. Y entonces ya como que no quedaba esa doctrina que ya no existía, básicamente. ¿Ya? Perfecto. Ahí aparecía uno de los argumentos, ¿no? Ahora recordemos que en el caso de Locke, el tipo cita directamente a la Biblia, digamos, y está discutiendo la tesis de que los reyes tenían poder por derecho divino, porque se pensaba, o pensaban algunos, ¿no? Que eran descendientes directos de Adán, ¿no? Entonces faltaron ahí en su respuesta, compañero, todas esas referencias, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, sí, pues está bien. Hay un argumento ahí principal que usted identificó. Bien. Teníamos también a Renato, que había hecho esa. Vamos, Renato, lea la que hizo usted. Ya yo hice la dos. Ya, leamos los dos entonces primero. ¿Qué para Locke todos los hombres son iguales? Eso aparecía en el capítulo 2, sección 4 y 5. Porque todos tienen lo mismo, es decir, ningún hombre depende de otro y todos tienen las mismas autoridades con ¿Las mismas respecto. qué? Como autoridades tipo, no, todos son iguales, todos tienen los Sí, mismos derechos. pero ¿por qué? Si esa es la pregunta, ¿por qué todos son iguales? Usted me está respondiendo, todos son iguales porque todos son iguales. Ahí hay respuesta circular, ¿no? ¿Por qué razón para Locke todos serían iguales? Ahí faltó eso en esa respuesta, ¿no? La respuesta era circular. ¿Son iguales? Bueno, porque son todos iguales, ¿no? ¿Y por qué son iguales? Bueno, porque son todos iguales, ¿no? Pero ¿por qué son iguales? ¿No? Ahí habría que usar otro elemento para salir de ese círculo, entonces habría que completar ahí. ¿Alguien más quiere leer la 2? Creo que Aline también había dicho que había hecho 3, parece. Aline. Sí, en la 2 respondí porque todos somos de la misma especie, mismo rango y nadie tiene ningún derecho divino. Por lo tanto, todos tienen las mismas facultades y oportunidades. Perfecto. Ahí aparecía el argumento, ¿no? Que era porque todos nosotros somos de la misma especie, y esto tenía que ver también con el punto anterior. Como no existe naturalmente autoridad de nadie sobre otra persona, se sigue también la igualdad. Somos de la misma especie y además nadie tiene derecho a mandar sobre los demás, ¿sí? Ahí tenemos dos razones de por qué el tipo pensaba, ¿no? Que todos somos iguales. Constanza también me había dicho que había hecho alguna. Constanza, ¿cuál había hecho usted? Sí. ¿Cuál había hecho usted? La 1, parte de la 2. Ya, vamos con la 1. No, hay que leer la pregunta o solamente la respuesta. Dale, ¿por qué razones se opone Locke a la doctrina del derecho divino de los reyes? Había puesto que ya que Adán no tuvo ni por derecho ni natural de paternidad, ni por ni por positivo de Dios, una autoridad o dominio sobre el mundo, que si lo tuvo, los herederos no poseyeron tal como derecho. Ujú. No se puede tampoco saber quién realmente lo tiene y por consiguiente, si esto lo tuvieron, se perdió hace años. O sea, Perfecto, sí, se está perdió. bien.
Sí, está bien, digamos, ahora el pequeño problema con esa respuesta es que repite casi literalmente lo que dice el libro, ¿no? Me lo sé más o menos de memoria de cómo empieza el segundo tratado de Locke. Entonces siempre recuerden ustedes explicar cada cosa con sus propias palabras, ¿ya? Porque eso sería más o menos textual, ¿no, Constanza? ¿Constanza? Sí, ¿Sería más o menos textual o no sería más o menos textual? sí, más o menos. Sí, está más o menos calcado. Entonces, siempre la respuesta a partir de lo que ustedes mismos piensan, ya expliquen siempre con sus propias palabras, ¿sí? Vamos entonces con la segunda, también había hecho la segunda. ¿Por qué para Locke todos los hombres son iguales? Porque creía en un estado de igualdad en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos y donde nadie Ya, los disfruta en mayor medida que los demás. ya. Bueno, perfecto, está bien, pero ¿por qué sería la razón? Pasaba lo mismo que la respuesta del compañero Renato, ¿no? Me decía, ¿no? Lo que se seguía de esa igualdad, pero no me respondía por qué los hombres eran iguales, ¿no? ¿Cuáles eran las razones para que el tipo pensara que todos los individuos son iguales, ¿no? Entonces ahí faltaba completar también. Entonces alcanzaron a hacer eso. Tienen ahora que completar, ¿sí? Y los demás, no sé si alguien más hizo algo, al parecer no, ¿ya? Seguiríamos nosotros entonces con la pregunta 4, 5 y 6, ¿ya? Nos vamos nosotros a las 10:50, ya van a ser las 10:40. Entonces a las 45 volvemos, ¿ya? Intenten reformular ahí, agregar lo que faltaba e intenten avanzar con la número 4, ¿ya? Y revisamos entonces nuevamente a las 10:45.
Son las 10:45. ¿Alcanzaron a completar algo o a llegar hasta la 4? ¿Se escucha? Sí, pero yo por lo menos no alcancé a hacer mucho porque estaba Ya. buscando qué significaba el estado de licencia, me confundí. Claro, el estado de licencia se refiere con eso a que no hay una libertad total, ¿no? Sino que una libertad limitada. ¿Sí? A eso se refiere con que no es un estado de licencia. En el estado de naturaleza de Hobbes se podía hacer cualquier cosa, ¿no? En Locke no. A eso se refiere con que es un estado de libertad, pero no de licencia. ¿Sí? Entonces no alcanzaron, digamos, a avanzar mucho. No, Profe, ¿sí, Aline? yo alcancé a responder un poco de la 4, pero no está como muy bien argumentada. Ya, intente. Vamos a ver, leamos la 4. ¿Por qué para Locke el estado de naturaleza no es un estado de licencia? Explique a partir de la idea de ley de la naturaleza. Eso está en el capítulo 2, sección 6 y 7. Ya, yo puse básicamente porque yo puedo hacer lo que desee, excepto hacer cosas que dañen a los demás. Por ejemplo, no atentar contra la salud o bienes de otra persona. Eso solamente puse. Ya, perfecto. Está bien, ¿no? Acá explícanos la primera parte, que esa libertad que yo tengo en el estado de naturaleza está limitada, ¿no? Cosa que no pasaba en Hobbes. Pero faltaba que explicar obviamente por qué, ¿no? Y eso tendría que ser explicado a partir de la idea de ley de la naturaleza, de la que habla Locke en la sección 6 y 7 del capítulo 2. Que es básicamente esto, de que al parecer la razón, solo pensando, ¿no? Se nos mostraría como obvio, tal y como se nos muestra que es obvio que 2 más 2 es 4, se nos mostraría como obvio esto de que todos nosotros tenemos que tratarnos igual porque somos iguales, y porque somos iguales porque somos de la misma especie, digamos, ¿sí? Ahí aparece la cita del cura también, ¿no? Todo eso tiene que ver con la idea de ley natural. Al parecer la razón nos mostraría que lo más racional, ¿sí? Es tratar al otro como yo me trataría a mí mismo. ¿Por qué razón? Porque somos iguales, digamos. Y sería más o menos irracional tratar de manera diferente a dos cosas que son iguales, ¿sí? A eso se referiría con lo de la ley de la naturaleza, ¿no? Y aparecería esto en la sección 6 y 7. Entonces ahí faltaría. Ya nos quedan solamente 3 minutos. Vamos a ver, hay un comentario acá. Recién terminé la 3. Ah, eso era adelante. Perfecto. Entonces quedamos un poco estrechos de tiempo, porque, bueno, igual es una hora, ¿no? Supone que una hora de clase son 45 minutos. 45 más 45 son una hora y media, ¿no? Entonces igual una hora es poco tiempo. Nosotros seguiríamos revisando esto, la clase anterior. Tienen de tarea, en su hora de casa, de trabajo en casa, terminar esto lo más detallado posible, ¿ya? Y obviamente con sus propias palabras, ¿ya? Tienen que reformular ahí el asunto y explicar con sus palabras lo del libro. Eso también es una técnica de estudio, ¿no? Ser activo, digamos, en la lectura. Revisaríamos entonces esto en la próxima clase y empezaríamos con un tema nuevo. Terminaríamos con el asunto de los conceptos básicos de Locke y pasaríamos al tema de la propiedad, que es más o menos el asunto central del segundo tratado. Desde la próxima clase empezaríamos a estudiar el problema de si es moralmente aceptable o no la desigualdad, ¿ya? En el caso de Locke, la respuesta es afirmativa, ¿sí? Va a ser la respuesta sí, es moralmente aceptable que exista la desigualdad, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y la idea que tengo, ¿no? Es que hagamos pelear a Locke con Marx, ¿sí? Si es que alcanzamos a hacer pelear al Joel Locke, al liberalismo, con Marx, o sea, con alguna idea marxista, ¿sí? Entonces, la próxima clase terminaríamos más o menos con esto de los conceptos fundamentales a partir de la revisión y partiríamos con el problema ya un poco más económico, ¿sí? La clase de hoy entonces fue como esta actividad, no hicimos gran cosa nueva, digamos. ¿Creen ustedes que es necesario hacer actividades como esta en donde ustedes respondan? ¿O no sería tan necesario? Porque desde mi perspectiva yo veo que algunos, digamos, participan, algunos sobre todo,
participan mucho, ¿no? Pero otros no me quedan muy claros si los conceptos van quedando claros. Para terminar, ¿les parece a ustedes necesario que hagamos este tipo de actividad? ¿O actividad en clase o preguntas en clase? Les pregunto, en el último minuto. No hay comentarios, pero bueno, yo creo que sí, obviamente. Dice. Ay, dice Lucas. No sé a qué se refiere. Voy a sacar entonces las capturas y los dejo liberados. Recuerden terminar esta tarea, ¿ya? Y leer el capítulo. Si queden con lo que les digo yo, ¿sí? Eso entonces, que estén muy bien, se pueden retirar. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.